préstele una Biblia a ella. Y luego hacemos una oración. Uno 67. Pongamos atención por el Señor lavado. Bueno, yo me gocé mucho, espero que también ustedes puedan usar y que sea de bendición la palabra. La profecía de Zacarías 1:67. ¿Ya lo tienen? Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, como todo lo que Dios ha dicho, en su tiempo lo cumplió. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Y si ustedes recuerdan ese juramento que le hizo Abraham, después de tantos, no nomás de la tierra, sino que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia. Es como Dios pide que se les sirva, en santidad y en justicia, delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, que fue Juan Bautista. Y aquí viene el versículo que quería llegar. ¿Para qué iba a ir a levantar a Juan el Bautista? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para perdón de sus pecados. La salvación está ligada al perdón de pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no hay forma por obra de hombre, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Y luego dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas, a los que no es una luz de la tierra, y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Padre, te damos gracias esta hora. Yo te agradezco infinitamente, Señor, esta palabra que hoy tú nos das, Señor, palabra de refrigerio, Señor, esta palabra de aliento, de vida, de poder, Señor, de salud, de fe, Padre Santo, de conocimiento sobre todo, Señor, y un conocimiento, Señor, de salvación, de perdón, de todo lo que has preparado para tu iglesia, para nosotros. Este conocimiento, Señor, que no nos lo da el mundo, que no nos lo dan los hombres, nadie en las religiones, un conocimiento que tu palabra, Señor, nos da a través de tu Espíritu y tu santa palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El Señor anunció por medio de Juan el Bautista, ya ustedes saben, ¿verdad? Cómo lo llenó, cómo lo preparó de antemano, pero ¿cuál fue el propósito? El pueblo de Israel ya tenía la Biblia, ya tenía la palabra, tenía la ley, ya conocía lo que era la ley, los mandamientos y todo, pero no conocía la salvación. Así hay muchos en las iglesias y en el mundo, pueden tener un conocimiento externo, pero no han tenido un encuentro, una salvación con Cristo. Y todo empieza por un conocimiento.
un conocimiento, y no es un conocimiento del hombre del mundo, de la tierra, conocimiento de salvación a su pueblo, a su iglesia hoy. Entonces fíjense qué importante, hermanos, por eso el que rechaza el conocimiento de Dios está perdido. ¿Qué conocimiento puede tener? Ahora dice que nos da conocimiento de salvación. No es conocimiento de religión. El conocimiento de religión te lo dieron tus abuelos, tatarabuelos, los que quieran, si es que tuvieron algo de religión, falsas, chuecas, mal hechas. Pero ¿quién te ha dado el conocimiento de salvación? Cristo. Cristo. Y tiene ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A ver si podemos ver un poquito esto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos da este conocimiento? Preparó a este hombre y lo preparó para el pueblo. Para el pueblo. No era para los romanos, hasta que después vino el tiempo para los gentiles. Pero el mensaje fue para el pueblo. Y hoy el mensaje es para nosotros. Un pueblo que dice conocer a Dios, pero a veces sus labios nada más, pero su corazón no está cerca de Dios. Entonces espero que Dios toque su corazón hoy, porque lo que vamos a ver ahorita es tan importante, van a ver. Dios nos da las cosas, hermano, nos da las promesas que nos tiene preparadas y nos las dice desde antes. ¿Desde cuánto dice aquí? Dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Desde el principio Dios te ha dado promesas a cada uno de cosas que va a hacer. Pero aquí lo importante, las promesas de salvación para su pueblo, ya las tiene preparadas, hermano, desde antes de la creación, pero las concede hasta el tiempo que las podemos recibir. Si ya el Señor tan solo a Israel, desde con Abraham, le estaba dando la promesa que dice aquí, acordarse de su pacto santo, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Pasaron 2000 años para que esa promesa llegara a su tiempo. Esas promesas que Dios nos da son también dadas por Él desde antes y que están en un pacto y no las da desde antes pero cuando nos las da es en el tiempo que solo Él puso. Aunque estén anunciadas desde la antigüedad, solamente en el tiempo que Dios prepara. Eso lo puso. Él estableció los tiempos para darlas. De Abraham acá, hasta la venida de Cristo, pasaron 2000 años. Todas las promesas, aún de orden material, aquí en la tierra para nosotros físicos, como a Israel también. ¿Cuántos años tardaron para darle la tierra prometida? X tiempo. ¿Cuántos años pasó para Abraham recibiera al hijo de la promesa? Nos las da aquí en la tierra, todas las promesas de orden material. Ahí está el ejemplo de Abraham, que nos las da el Señor aquí en la tierra. Pero las promesas que son del reino de los cielos, nos las da en su tiempo también, en su momento. Entonces pensamos que ya, nomás en el momento que oramos ya, tienen que cumplirse. Dios tiene su tiempo, pero también nos da promesas que son del reino de los cielos. Nosotros nos enfocamos más en las promesas de la tierra, como las de Israel, materiales. Y las promesas que nos conceden del reino de los cielos nos están reservadas. No están reservadas hasta que estemos allá. Nosotros quisiéramos ya recibir todo lo que nos está preparado, nos ha dicho allá en el cielo. Díganme sí o no. Algunos no. Algunos quieren quedarse todavía en la tierra a recibir todo lo material y terrenal. Van a recibir al anticristo, muy bien. Les va a dar todas las cosas que también piden. Pero miren, ¿cuántos estas promesas hasta están reservadas? No nos las va a dar ahorita, hasta que estemos allá. No nos las da antes. Tan solo nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros quisiéramos que ya viéramos esos cielos. Es una promesa. ¿Cuánto va a pasar para que nos dé los cielos nuevos y la tierra nueva?
¿Y cuántas cosas no habrá, hermanos, del reino de los cielos que Dios nos tiene preparadas? ¿Cuántas cosas dio al hombre en la tierra que Dios le tuvo preparadas? Ni siquiera el hombre las puede todavía, ¿cómo se llama? Conocer todo lo que Dios le ha preparado. Ahora imagínense todo lo que nos tiene preparado en el cielo, el reino de los cielos, que son de allá. No quisiéramos que ya no la dice hasta darle una vueltecita. Señor, pues déjanos dar una vueltecita, aunque sea por allá. No, al infierno, ¿verdad? Muchos se los manda para allá primero, para que vean. Pero, pues, ¿quién va a querer ir allá? El Señor les dice, ahora no podéis, ¿se acuerdan? En Juan 16, 12, miren lo que les dice el Señor. Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Quisiéramos que ya nos dieran más promesas de orden espiritual, que nos diera más de lo que ya nos tiene preparado. Pero miren lo que dice, después de que está hablando de la obra del Espíritu Santo. Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, les decían los apóstoles, pero ahora no las podéis sobrellevar. No les podía decir todo el Señor lo que venía. No las podía, y no sabes, híjole, estamos, bueno, digo, ok, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando viniera el Espíritu Santo, que fue una promesa, Él revelaría cosas que en ese momento no podían conocer, entender. Así estamos nosotros. No conocemos ni siquiera lo primario, pero ya queremos que nos dé lo de la profesión, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeron y os hará saber las cosas que habrán de venir, las cosas que habrán de venir, y esas cosas que nos esperan allá, nos las hará saber, nos las dará hasta que estemos allá. Él me glorificará porque tomará de lo mío y les lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero dar, ¿cuándo nos lo va a dar? ¿Cuál es la herencia que tenemos? La herencia siempre es para los hijos, no es para los esclavos. Esa herencia es para los hijos, y esa herencia que nos tiene preparada no nos la va a dar ahorita, nos la va a dar allá. ¿De veras quieren recibir una herencia espiritual o solo lo material? A medida que va pasando el tiempo, a medida que pasa el tiempo y en los tiempos de Dios en la tierra, ahorita van a entender algo. Dios va dando a los hombres más información, más conocimiento, más entendimiento. Dice, a medida que va pasando el tiempo, así como en un niño, va recibiendo más información, conocimiento y entendimiento y acciones. Las mismas acciones de un niño no pueden ser las de un joven o las de un viejo o lo que sea, ¿me entienden? O sea, todo va ligado. A medida que va el conocimiento van las acciones también, las obras, ¿verdad? Y a medida que pasa va dando más del reino de los cielos, de Dios, de Jesucristo. A medida que pasan los tiempos, Dios va aumentando ese conocimiento a los hombres. Estoy hablando de Dios, de reino. ¿Cómo lo da también y cómo lo hace al hombre en la tierra? A medida que ha pasado el tiempo, el Señor ha dado al hombre más conocimiento, más información, entendimiento, ciencia, sabiduría, obras de conocimiento de las cosas de la tierra, ¿sí? Ciencia, conocimiento. Puede pensar que con Moisés podían tener un conocimiento físico, matemático como Josué, ni siquiera como Beto, menos como Josué. No, o como yo, o Carlos. ¿Qué conocimiento de matemáticas puede tener? ¿Qué conocimiento de ciencia materia? Nada. Pero a medida que va pasando el tiempo, Dios va aumentando, ¿me entienden? Del tiempo, en el mundo, en la tierra, porque así lo quiso Dios. ¿Por qué no se los dio en aquel tiempo? Con Noé.
¿Por qué no les dio un entendimiento y un conocimiento material, físico, de la ciencia, de la tecnología? Sabemos que no tenían nada de conocimiento científico, ¿verdad? Un conocimiento de obras, de las cosas de la tierra, la ciencia y la tecnología. Recuerden ustedes que dice Daniel, ¿no? Que al final de los días Dios aumentaría, ¿qué? La ciencia, el conocimiento, la ciencia. Tan solo ahorita con los niños de ahorita, a nosotros, los viejos como Chen, ellos nos superan en muchas cosas de este tiempo. En fin, ahora fíjense, vemos cómo a medida que va pasando el tiempo, Dios les va dando más conocimiento al mundo, de las cosas del mundo. Vemos que en las edades pasadas no tenían ciencia, conocimiento, no tenían nada como lo tenemos hoy. Imagínense que hubieran tenido lo que tiene ahorita el internet, todo lo que hay ahorita. En aquel tiempo, ni siquiera por aquí podían imaginarse. Como hoy sabemos que ahorita el avance, ni siquiera sabemos a qué grado de avance tiene. La inteligencia artificial es la que va a dominar a toda la tierra aquí, en fin, ¿verdad? El conocimiento y revelación de la luz de Dios, de Jesucristo, va a ir en aumento. El conocimiento de la luz, de la palabra, de la obra de Dios también, de Jesucristo, va a ir en aumento, dice, como la luz de la aurora. Y vemos ese versículo. Es como el día. El día empieza, ¿verdad? Empieza a las 6 de la tarde. Y viene un tiempo de oscuridad, pero a medida que va naciendo el sol, esa tiniebla se desaparece y viene la luz sin tiniebla, sin tiniebla. No puede ser ver tinieblas en un verdadero Hijo de Dios. Está hablando de tinieblas en cuanto a Dios, a conocimiento de salvación. Sí, y esto se ve por la palabra de Dios. Fíjense, así como lo vemos en la ciencia y en la tecnología, que jamás podrían decir que el avance que se tiene ahorita se tuvo hace 500, 600, 2000 años, imposible. Bueno, y esto se ve también, pero como no somos observadores, en la palabra de Dios, cómo el Señor ha dado al hombre un conocimiento, ciencia, un avance cada vez mayor al hombre de Dios, de su palabra, de su conocimiento. Y pues si nos damos un poquito de cuenta, creo que no estudiamos, hermano, la palabra. Pensamos que leer es una cosa, estudiar es otra, por favor. No creo que nadie por solamente una lectura pequeña, ¿verdad?, tengan un conocimiento de veras profundo de Dios. Tienen que estudiar, y el estudio cuesta trabajo. El estudio sabe que no nomás es agarrar, ya leí un versículo, hermano. Pero quedas igual, pero bueno. Miren, esto se ve por la palabra de Dios, cómo el Señor ha dado a los hombres también un conocimiento, un entendimiento cada vez mayor, y parece que lo ha hecho a través de periodos de tiempo. Parece, y bueno, no parece, lo tenemos ya visto. Fíjese, a través de periodos de tiempo de 2000 años. ¿Cómo empezó la creación? En cuanto al conocimiento de Dios. Vino unas tinieblas horribles y terribles, ¿verdad? Un pequeña simiente de Dios guardó Matusalén y luego Noé, ¿verdad? Elías, pues, ¿cómo se llama? ¿Fue al cielo? Enoc se llevó el conocimiento que Dios le dio, ¿verdad? Lo poco que le transmitió a Noé, pero no hay nada escrito, no hay nada, ¿verdad? O sea, y en ese periodo hubo tinieblas tan terribles de pecado, de maldad, que no tenían nada de conocimiento del temor de Dios, que tuvo que intervenir Dios y destruir la creación. Y dejó a un hombre con una familia. Entonces, vean cómo a través de esos 2000 años, ¿verdad?, hasta pasó todo ese periodo y hubo grandes tinieblas en la tierra. Una alejanía de un conocimiento de Dios increíble, ¿verdad? Tanto del mundo como del conocimiento de Dios. ¿Me entiendes? Se acabó la creación, se acabó el hombre, un hombre, y empieza a ir la procreación, y empiezan a procrear, y empiezan a multiplicarse, y se empiezan a llenar de conocimiento de Satanás, religioso, de a través de Babilonia, y levantan ¿cómo se llama?
la torre de Babel. O sea, no había nada, era ya un tiempo también de tinieblas. Dios baja, desciende, les confunde el entendimiento, más tinieblas tuvieron, más falta de comunicación. ¿Me entienden? Nada, hasta pasan los primeros años, después a través de Dios escoge a un hombre. ¿A quién escogió? Abraham. Los primeros 2000 años antes de Abraham había poco o nada de conocimiento del hombre a Dios. Diluvio, Sodoma, Gomorra, Babel, todo, o sea, no había nada de conocimiento, todo era religión falsa, todo era satanismo babilónico, romano. ¿Me entiendes? A partir de Abraham se ve una pequeñita luz de la palabra de Dios, un aumento de conocimiento de Dios al hombre, limitado a una familia de Abraham. Y no todos, ya saben, ¿verdad? Desecharon la primogenitura. En fin, limitado. Y se lo transmitían de padre a hijo, al primogénito y así. Los demás estaban exentos, no conocían nada, ¿verdad? Y con Moisés, viene después Moisés, y entonces aumentó ya la palabra de Dios. Le dio a Israel su palabra, leyes, mandamientos. O sea, empezó a ver más luz del verdadero Dios. ¿Me entienden? Fue aumentando también la ciencia, el conocimiento del hombre al mundo fue aumentando. Eso era normal, pero hablando de la palabra de Dios, a partir de Moisés, Israel, Dios siguió revelándose por su palabra. Después de Moisés, muere Moisés, viene el tiempo donde Dios levanta a los profetas. ¿Por qué? Por la rebelión del pueblo, por la falta del pueblo de conocimiento de Dios. El pueblo se perdió por falta de conocimiento de Dios, porque no pusieron en práctica el conocimiento que Dios les daba a ellos, no a las naciones. Y ya sabemos toda la historia, ¿no? De todo lo que pasó. Y Dios levanta profetas. O sea, no dejó al pueblo sin palabra. A pesar de la maldad que había en Israel y la rebelión, Dios seguía hablando. Profetas y profetas. Hay 16 profetas, parece, mayores y menores. En fin, hasta pasar, ¿qué pasó? Todo ese periodo, el pueblo siguió en la misma actitud, hermano. Hoy pasa lo mismo con las iglesias. Siguen en la misma actitud, una apostasía completa y total que se tiene que levantar en las iglesias de Dios, como lo estamos viendo. No les interesa la palabra. Miren, ¿qué pasó después? Pasan otros 2000 años hasta que viene la promesa. Aquí lo acabamos de leer. Con Juan el Bautista y con la venida de la promesa, la simiente de Dios, para darnos más luz, conocimiento de salvación a ti, para tu propia conveniencia, para tu alma. Pasan 2000 años y se dan cuenta de los periodos, ¿verdad? Más o menos de 2000 años, y viene Jesucristo, la promesa cumplida, de darnos su conocimiento de Dios, de salvación, aquí lo está diciendo. Y ya no nomás a Israel, como ya sabemos, ¿verdad? Sino que a todas las naciones, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, que nos trae a conocer la salvación para nuestra alma y la da a conocer a través de su iglesia. Una iglesia que en aquel tiempo era una iglesia fuerte, ferviente, que llenó de la palabra todo el mundo pasado. Y lo que hoy no hay, un conocimiento de Dios a través de la iglesia para que la pueda llevar. Nos hemos encerrado en 4 paredes y ahí queda todo. No hemos llevado ese evangelio a donde tenemos que llevarlo, al conocimiento del mundo. Sin embargo, Dios sigue levantando gente, pero vamos a tener que dar cuentas, cada uno de ustedes. No nomás, es que nomás el pastor, a todos nos ha dado la comisión de compartir la palabra. No que salgas como evangelista ya, ¿no? Pero a tus vecinos, a tu esposo, a tus hijos, a lo que sea. Bueno, pasan otros 2000 años y vienen por medio de nuestro amado Jesucristo, lo cual el mundo estaba, ¿cómo se encontraba el mundo? Aún Israel, hermano, en tinieblas de conocimiento de salvación.
Tenían un gran conocimiento de religión hasta la fecha. Nadie va a compartir con el pueblo de Israel en relación de leyes religiosas judías. Pero hablan desde el Nuevo Testamento y no tienen conocimiento de salvación. Bueno, las iglesias, ¿cuántos de ustedes realmente son sinceros? Tienen un verdadero conocimiento de salvación y han experimentado esa comunión, esa relación, no religión, relación con Cristo. Entonces, estaban en grandes tinieblas. Imagínense, Israel estaba en tinieblas. ¿Cómo estaba la nación? Sin un conocimiento de Dios, del único Dios santo y verdadero. Y a partir de ahí, ¿qué dijo el Señor? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y da la comisión a toda la iglesia. Ay, es que a mí no se te da. Entonces, ¿qué se te ha dado? Un conocimiento del mundo, pero no puedes transmitir el conocimiento de Dios. Pasan otros 2000 años donde la luz del Evangelio de Jesucristo, ¿qué? Fíjese, por Dios, cómo se llenó de la luz de la palabra de Dios, empieza a llenarse en las naciones del conocimiento de Dios, de Jesucristo, un conocimiento de salvación, no era de religión, no era de nada del hombre. El hombre quiere oír religión, no quiere oír salvación, porque no comprende, pero se llenó el mundo del conocimiento de Dios, de salvación. Toda Europa fue lleno, ¿verdad? Ahorita está en una apostasía terrible. Aún el Oriente fue lleno de la palabra. ¿Y ahorita cómo están? Llenos de musulmanes locos, satánicos, ¿verdad? Lleno en aumento hasta nuestros días. ¿Cómo ha ido aumentando el Evangelio? De alguna forma ha ido creciendo. Porque está escrito, ¿me entiendes? La gente ya no tiene disculpa de decir que no conoce quién fue Jesucristo, por lo menos históricamente, pero no tiene un conocimiento de salvación. En su alma va aumentando hasta nuestros días, yendo en aumento, pero a la vez para el mundo, para los hombres que rechazan a Jesucristo, cuando rechaza un hombre a Jesucristo, la palabra, cuando la tienen menos, ¿verdad? Se vuelven más densas las tinieblas de pecado en sus vidas y en las naciones, como hoy lo estamos viviendo. Esas naciones que en un momento dado fueron luz por el Evangelio, Estados Unidos, Europa y todos esos lugares, hoy son tinieblas espirituales, donde están dando leyes satánicas, ¿verdad?, para los homosexuales, para tantas cosas y maldades. Esas son obras de Dios. Eso es luz de Dios, es obras y tinieblas de Satán. Tienen que entender que las tinieblas van a cubrir la tierra, que tu corazón, si no está lleno del Espíritu y de la luz, no vas a tener ningún chance cuando se acabe el tiempo de la iglesia. Están esperando a quedarse con el anticristo, lo van a ver. Entonces vea cómo se ven las Isaías 61:3. Uno dice, no, es que el Evangelio está aumentando. Sí, está aumentando en la palabra, pero el conocimiento en la iglesia está aumentando. Está aumentando el conocimiento de Dios. Mire, sí está aumentando. Le voy a decir por qué, pero en los verdaderos hijos de Dios. En aquellos que aman a Dios, aquellos que se preocupan por leer, por estudiar la palabra. Una persona que no se preocupa por estudiar la palabra de Dios, ¿cómo va a tener el conocimiento, hermano? El mismo pueblo de Dios está ocupado en sus cosas, en sus trabajos, en sus negocios, pero no tiene preocupación. Mire, 61, lo que el Señor le dice, y desde luego ahí les doy luego más versículos a Israel, porque de hecho cuando acabe el Evangelio para las naciones, ¿para quién va a venir? Para los judíos israelitas. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sabemos que eso también va a suceder con Israel, pero antes de que eso suceda, la tierra se va a llenar de tinieblas con el anticristo, la apostasía. ¿Usted cree que va a haber revelación de la palabra, hermano? La revelación la está dando Dios ahorita.
pero son tan flojos, tan perezosos, ¿verdad? Tan llenos de falta de interés para las cosas de Dios, pero si quieren tener conocimiento, ¿qué conocimiento vas a tener? Es una exhortación, hermano. A mí yo en lo personal, yo voy a seguir buscando, porque Dios es una promesa que para el final tiempo el aumento de la palabra de Dios va a venir para los hijos de Dios. Si se entiende, ¿no entiende? Pero aquel que no busca, que no quiere, que con trabajos vienen arrastrando los pies a la iglesia, cuando menos, cuando los traen, porque por ellos mismos no vienen. Entonces, hermano, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para que poder dar lo que Dios te está dando? El conocimiento tiene que aumentar. Ve ahorita las escuelas, ve las universidades, a qué nivel académico se encuentran. No van a dejar entrar a trabajar a uno que ha acabado ni siquiera la prepa. Pero las cosas de Dios somos neófitos, nos conformamos con haber leído un versículo. Y cuando viene la doctrina fuerte, cuando viene la doctrina de la palabra de Dios, estamos acostumbrados. Denos pastel, denos lechita, denos papita. ¿Me entiendes? Cuando ya hasta tienen colmillos, hermano, ¿verdad? Ya que, pero no pueden comer ni siquiera lechita a la gente. Mire, dije, la luz del conocimiento de Dios irá en aumento. Así esa ciencia, ese conocimiento, hasta el día del Señor, hasta que venga el día del Señor. ¿Sí me explicó? Sí, me entendió. O sea que esa luz tiene que ir aumentando. Así como está aumentando el conocimiento en el mundo, el conocimiento de Dios a las verdaderas iglesias va a ir en aumento. A las apóstatas, a las que están contra Dios, están falsas iglesias, van a haber tinieblas. Vea en el internet y va a ver todos los locos que salen. No saben ni en todo la locura que hay en relación al conocimiento. Y muchos ahí están, ay hermano, es que yo veo a fulanito, ve a ver al loco ese, ¿cómo se llama? Del palacio, ni se les ocurra. ¿A cuántos ha confundido? ¿Me entiendes, hermano? Pero eso sí, no puedes leer la palabra por ti mismo. Quieres que otros te la den en la boca. Y lo que te están dando son cosas que no son de Dios. Bueno, entonces fíjese, la luz del conocimiento de Dios tiene que ir en aumento. Segunda de Pedro 1:16. Es lógico, si Dios está aumentando la palabra de Dios, el mundo está aumentando la ciencia, el conocimiento al hombre, ¿qué no hará el Señor? Estamos viendo cómo ha ido aumentando cada 2000 años, ha ido aumentando el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí o no? Estamos al final para entrar en el milenio, los que se queden. Nosotros nos vamos con el Señor. Dice, (2:19) nada más. Tenemos también la palabra profética, la palabra, no a los falsos profetas, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Búsquenlo seguro, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El día esclarezca. ¿Cuál día? El día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Lo hemos estado viendo ahorita con los varones. El día del rapto. El día del Señor del juicio es otro. El día de Jehová. El día de Cristo es el día que viene por su iglesia. Y donde ya la luz del Señor tuvo que alumbrar. A ver si me captan. ¿Sí entienden esto? Hasta el día del Señor. Tiene que ir aumentando, así como el conocimiento en la tierra. Dios le dijo a Daniel que el conocimiento iba a ir en aumento. ¿Y sabe qué dijo ahorita? Vemos, ¿qué dijo Daniel? ¿Cuántos? 2500 años atrás. ¿Qué decía? No entendí. Porque la luz todavía no llegaba lo suficiente para ese tiempo, hasta estos días. Estamos al final, donde el conocimiento de Dios tiene que alumbrar más tu corazón, tiene que llenarlo todo. Tienes que tener un conocimiento más verdadero, legítimo, real, no del que te estén dando nada más. Lo que alcanza a comer aquí, por favor, y eso sí comes. Mire,
Primera de Tesalonicenses 5:1 dice así: si no se interesan en ustedes en estudiar, en prepararse espiritualmente, ¿cómo van a poder entender? ¿Cómo van a discernir los tiempos? ¿Por qué no creen en los tiempos que estamos viviendo? ¿Por qué no se dan cuenta del tiempo que nos tocó vivir? Porque no tienen entendimiento, no tienen conocimiento. ¿No viste? No, hombre, pero de que venga el Señor, unos 15, 20 años o otra generación. Pues sí, ahí te vas a quedar, pero porque no tienen entendimiento. Pero acerca 5:1 de los tiempos y las ocasiones, están hablando de la venida de Jesucristo. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, les decía Pablo a esta iglesia, los tiempos y las ocasiones, las fiestas, la venida de Cristo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad para el mundo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Para ellos esa paz, seguridad va a ser la luz que les va a estar dando a ellos del mundo, ¿verdad? Repentina como los dolores de la mujer simple y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, como va a ser para el mundo. El mundo no sabe nada del conocimiento de Dios, no sabe nada del rapto de la iglesia, no lo creen, no lo estudian, no leen nada del Apocalipsis, pero eso sí son críticos sin saber nada, para que aquel día sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de luz, hijos del día del Señor. Cuando Él venga, todo para nosotros no va a haber ni una tiniebla en nuestro corazón, conoceremos cómo fuimos, todo lo que dice la palabra de Dios. El día con toda su luz salga en nuestros corazones cuando venga Jesucristo. Ya no habrá tinieblas. El mundo va a caer en un periodo de tinieblas horribles, terribles, con el anticristo. ¿Me entienden? Entonces, ese conocimiento tiene que ir en aumento, hermano. No podemos tener el mismo conocimiento que tenía Moisés. No podemos tener el conocimiento que tenían en aquel tiempo. El aumento ahora viene con el nuevo pacto, el testamento, el Espíritu de Dios. Entiendan, no es posible que la iglesia verdadera no tenga la luz completa y total para ver el día del Señor. Siguen viviendo en las tinieblas. El Señor lo dijo claramente. Dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas. ¿A dónde? Al reino de nuestro Señor Jesucristo, donde no hay tinieblas. Aquí en la palabra no hay tinieblas. Las tinieblas están en tu corazón. Las tinieblas están en tu mente caída, chueca y mal hecha. Las tinieblas y el pecado están dentro de ti, no en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos quita las tinieblas y la manera mala de creer y de actuar. El Señor nos daba, entonces, para terminar, nos daba un entendimiento y conocimiento a sus apóstoles en aquel tiempo, pero no pudo darles todo hasta que viniera el Espíritu Santo, el pacto, y entonces empezó a revelar más. Pero hoy estamos al final de los días, hoy estamos al final. ¿Se acuerdan ustedes cómo le dijo también, cómo le dijo el Señor? ¿Cómo le dijeron? No, pero eso es hasta otra cosa. Mire, ¿qué pasó con Daniel? Vea, es importante ver esto de Daniel. Dios, fíjese, si Daniel no hubiera tenido en su corazón el conocimiento de la palabra y el Espíritu de Dios que lo llevó, capítulo 9, que lo llevó a tener ese deseo en su corazón de escudriñar la palabra y conocer los tiempos de Dios. ¿Ya lo tienen? 1500 años, no, 500 y tantos años antes de Cristo, imagínense. Estaba apenas el imperio persa en ese periodo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero,
de la nación de los medos persas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos de Babilonia. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, hermano, estudió en los libros de los profetas el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y haré a Jehová mi Dios. ¿Has hecho esto para conocer algún punto tan solo doctrinal, tan solo del que no has entendido de la palabra? ¿Qué vale? No lo entiendo, nada entiendes. Que guarde el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y empieza a confesar su pecado y empieza a decir, y luego al terminar estaba orando, dice aún en versículo bien, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende la orden y le da toda la revelación. Si se dan cuenta, hermanos, de veras, ¿tú has tenido ese deseo de conocer cosas que no entiendes? ¿Has tenido el deseo de conocer el Apocalipsis? Ni siquiera lo lees. ¿Has tenido ese deseo como Juan cuando vio que no podía nadie abrir el libro del Apocalipsis? ¿Qué hizo? Lo dejó ahí. No, eso no es para nosotros. Lloró, clamó, pidió y Dios le reveló. Nadie era digno más que el Cordero de abrir el libro y desatar los sellos. ¿Has hecho eso, hermano? ¿Has tenido en tu corazón ese deseo de conocer a Dios personalmente? De decir cosas que tú en tu corazón, como Daniel, 70 años investigó. ¿Has investigado realmente tú? ¿Has pedido en tu corazón, de corazón, Señor, muéstrame el tiempo? Ve si realmente estamos viviendo el tiempo, no por lo que digan esto, o lo que digan los falsos maestros, no. Que Dios te lo revele a ti. A ti, si no te lo ha dicho, vas a seguir igual en tinieblas, creyendo acá o creyendo tu propia teoría. Y luego Dios le revela a Daniel tantas cosas, pero miren, en Daniel 12, esto es importante también. Dios le reveló a Daniel, fíjense, cosas tan pasadas, tan imposibles de conocer. En aquel tiempo se levantará Miguel, como lo vemos en el Apocalipsis. El gran príncipe está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Todo eso ya está revelado. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que salen escritos en el libro, y muchos de los que duermen, está hablando de la resurrección, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perfecta. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo quedó cerrado ese libro? ¿Hasta cuándo quedó cerrado? Hasta el libro del Apocalipsis, hasta el tiempo del fin. Ahí quedaron abiertas toda la revelación. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, como lo estamos viviendo. Y luego, total, le da más revelación. Y en el versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí, porque le estaba diciendo el tiempo también que iba a venir para el Señor a Israel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir? Que antes de esto el Señor las tiene que revelar, y ya las tenemos todas en el libro del Apocalipsis. Ahí está ya todo. Ahí está el tiempo del fin. Ahí está el momento en que Dios nos dice, hasta aquí van a llegar.
hasta aquí se acaba el tiempo de la gracia. Pero, ¿cuál, Señor? Todavía te vas a quedar. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, como muchos dicen. Ay, ¿desde cuándo estamos oyendo que el Señor viene y nunca va a venir? Si tú quieres interés, tienes que leer, estudiar y pedirle a Dios de corazón. Dice, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los hendidos comprenderán. ¿Ok? ¿Y qué estaba haciendo ahí Daniel? Le estaba dando una revelación muy adelantada. Iba a entender. Ni siquiera sabía, ¿verdad?, que después por Roma iba a ser otra vez llevados al cautiverio. En fin, que iba a poder. Por eso digo, mira, Daniel, cierra esto, no lo vas a entender. Porque esto no va a ser para ti. Tiene que venir para una gente que esté en ese momento viviendo, que sea el tiempo para ellos. El Señor reveló hasta el último al puro pueblo, a Israel y a los apóstoles. Él escondía su mesianismo. Decía, no digan que yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque escondía su mesianismo. No quería que lo supieran. Ni los apóstoles, porque no era el tiempo, porque no era el momento. Ya después de que resucitó, entonces él ya se reveló como divino, como Dios mismo. Mientras estuvo ahí, no era el tiempo, no podían. Y tenían ahí la palabra viva. Y cuando le dijeron, aquí está, mire, también eso, ¿verdad? Mire, ya terminó, el Señor no daba un conocimiento, entendimiento a sus apóstoles, iglesia primitiva, que no fuere en los días de su tiempo. Y aunque les daba cosas adelantadas, no les daba a decir en qué momento, en qué tiempo. Para ellos, como fue aquí es donde viene, y ahí estamos platicando con los a ver si captan ustedes. Cuando fue cosas que no estarán para ese momento, no se las decía. Les podía decir cosas adelantadas, pero si no las van a entender. Cuando le preguntan ellos, ¿cuándo sería la destrucción de Israel y del templo y su venida? ¿Se acuerdan? Y el Señor les da varias señales, Señor, de su venida y de todo lo demás, y aún de la venida de Jesucristo a Israel. Pero ¿qué pasa cuando le preguntaron ellos? ¿Cuándo sería? También les dijo las señales, cómo serían las cosas. Pero cuando le preguntaron de qué hay la hora de su regreso, ¿qué les dijo? No les dio respuesta. No era para ellos. ¿Cómo iba? Imagínense, 2000. Ellos creían que la venida de Jesucristo iba a ser inmediatamente. Ni siquiera creían que iba a morir. ¿Entienden? Entonces, ¿de qué servía? ¿Cómo les iba a decir al Señor? Mira, voy a venir en el año 2030, por decir. Y mira, van a estar estas cosas así y así. Yo creo que ellos ni siquiera vieron posiblemente algunos la destrucción. ¿Sí me captan o no? ¿De verdad? ¿Qué les iba a estar diciendo, hermanos, por favor? ¿Ya? Y luego cuando también el Señor resucita otra vez, cuando Él resucita, no era para ellos esta información, este tiempo, 2000 años antes, no era para ellos. Tiene que ser revelada para el final tiempo, para los hijos finales de Dios, para aquellos que verdaderamente aman y esperan al Señor con todo su corazón, no para cualquiera. Mire, y que cuando le dijeron los apóstoles ese tiempo restauraría el reino mesiánico, y ya había resucitado, pero ellos todavía no tenían la promesa del Espíritu. Ya había resucitado a Israel. Hechos 1:17, 16, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones o las fiestas, porque ahí habla ¿cómo dice? Saber los tiempos y las sazones, y por sazones se traduce como fiestas de Israel. No os toca a vosotros ver los tiempos y las fiestas que el Padre puso en su sola potestad. ¿Usted cree que ellos iban a entender también esto? Ellos ni siquiera sabían que iban a pasar 2000 años en la cual se iba a levantar la iglesia y todo lo que ha pasado. Les iba a decir,
No, hasta el milenio yo voy a levantar mi reino. No, ¿me entienden? No les tocaba a ellos. Pero ¿a quién les toca? ¿A quién les toca? Nosotros. ¿A quién? Nosotros. Qué poquitos. A ti, a mí. A los que somos de la última generación. ¿Tú crees que Dios no te va a dar, si tú eres fiel, si tú le amas, tú eres obediente, tú crees, ahí está el ejemplo de Daniel. ¿Tú crees que no te va a dar, no te está haciendo día ni hora, no está haciendo, está bien que tú comprendas y entiendas los tiempos que estás viviendo? Y que nos preparemos. Todo lo que Dios hace y promete, lo hace en los tiempos de Dios. Y llegado el tiempo, Dios da el conocimiento, la luz, a su iglesia, no al mundo. ¿Y qué será? ¿Cómo será el milenio? Recuerde, ¿cómo dice que en el milenio será el conocimiento de Dios? ¿Qué? Como las aguas cubren la mar, así será llena la tierra del conocimiento de Dios. De su voluntad de Él, de todo. O sea, ¿usted cree que va a haber conocimiento de religión, por favor? No va a haber otro conocimiento más que de Dios en todos los aspectos, en toda la obra. Será llena de conocimiento. O sea, que cuando llegue ese momento, ese tiempo, el aumento de Dios, de conocimiento, ¿cómo será? Pleno, total. No se podrá ni siquiera imaginar a lo que ahorita conocemos. Será mayor, como fue el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, como será ese periodo de tiempo. Y bueno, ya los que se queden, que Dios quisiera que se quedara alguno en el milenio en la tierra, pues no cualquiera se va a quedar, porque para entrar ahí también es una elección de Dios. ¿Tú crees que no quisieran los judíos quedarse todos en el milenio? ¿No? ¿Y quién los va a escoger? Entonces, no sé si se captó esto, ¿verdad? Esos 2000 años primeros, cero. Esos 2000 años aumentó, los 2000 años más. Ahorita estamos al final, para que entre el milenio donde la tierra se va a llenar de la... ¿Ya entendieron? Pídale a Dios de corazón. Pídale a Dios, hermano. Manifiestes. Ayunen, pídale a Dios. Salgan de su guacal y de su cueva, ¿verdad? Y pídale a Dios. Ayunen. Padre, te damos gracias. Sabemos que tú eres bueno y que siempre, Señor, amor de tus pueblos, tus hijos, cuando clamaban a ti por entendimiento, por conocimiento, por revelación. Cuanto más, Señor, que estamos viviendo estos tiempos finales, donde la tierra va también a ser llena del conocimiento de Dios en el milenio, donde en ti, tu día, Señor, no hay tinieblas. Ahí tu palabra, Señor, llenará los corazones de tu pueblo, sin tinieblas, sin duda, sin temor, sino solamente, Señor, en un amor y una obediencia a tu palabra. Señor, perdona a tu iglesia, perdónanos por no escudriñar, por no esforzarnos en las cosas espirituales. Estamos todavía en tiempo, Señor, suficiente para poder esforzar, para poder prepararnos para este gran día, Señor, en el cual tú, Señor, nos dices que vendrás por nosotros y que estamos en un momento, Señor, solamente para ese día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿No se enojaron? Y si se enojaron,